No sabes una mierda. No sabes una mierda. No sabes una mierda. Está el mal espiritual, cuya naturaleza es el pecado y cuyo origen es el libre albedrío. Una persona obra mal, comete un pecado, se produce un mal espiritual que te afecta a ti o a otros. Y luego está el mal físico, cuya naturaleza es el sufrimiento y cuyo origen es el mal espiritual. De tal forma que todo el mal se produce por el pecado y por utilizar mal el libre albedrío. Todo mal se produce porque utilizamos mal eso que Dios nos dio, que es la libertad. Y lo utilizamos mal constantemente. No lo La entiendo. pregunta siguiente es, vale, fantástico, pero como tú lo has dicho, pero Dios, de hecho tú has dicho, como Dios sostiene todo en sus manos, y ahora la respuesta es no. Otra vez volvemos al tema de omnipotencia. Dios te ha hecho libre y te ha dejado libre y no te puede quitar la libertad libremente. Ahora bien, cuando no lo hacemos, causamos un mal espiritual que causa un mal natural. Y por tanto, el sufrimiento viene de nuestro propio hacer. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y por Dios por qué no lo soluciona? Pues Dios no lo puede solucionar porque nos ha dejado hechos hacer libres. Porque la única forma de solucionarlo es que no fueras libre y por tanto no pudieras pecar. Todo el mal se produce por utilizar mal el libre albedrío. Es un argumento muy utilizado por los creyentes para justificar el mal en el mundo, pero si todo mal se produjera porque usamos mal el libre albedrío, entonces surge la pregunta: ¿por qué un Dios omnipotente y perfectamente bueno nos dio un libre albedrío que puede ser usado tan mal? Si sabía que su creación resultaría en tanto sufrimiento, entonces permitirlo lo convierte en cómplice de ese mal. Además, si Dios es omnisciente, ya sabía de antemano cómo usaríamos el libre albedrío. Entonces, al crearnos sabiendo que causaríamos mal, parece haber priorizado la libertad individual por sobre el bien común, lo cual no es moralmente justificable. En la sociedad humana, limitamos el libre albedrío cuando genera daño, como por ejemplo las leyes contra el asesinato o el robo que restringen la libertad de hacer daño a otros, o las normas de tránsito que limitan la libertad de conducir como uno quiera para evitar accidentes, o las reglas de convivencia que restringen comportamientos que afectarían negativamente a la comunidad. Si nosotros, seres imperfectos, entendemos que el bien común es más importante que una libertad absoluta, ¿por qué un Dios perfecto no lo haría? Esto sugiere que el libre albedrío no justifica el mal absoluto, ya que se podría haber diseñado un mundo en el que las elecciones libres no resultaran en sufrimiento extremo. Otro ejemplo claro de cómo priorizamos el bien común sobre el libre albedrío es cuando dos niños quieren pelearse. Si aplicáramos el libre albedrío de manera absoluta, deberíamos permitir que se golpeen, ya que esa sería su elección. Sin embargo, los adultos intervienen y separan a los niños, encerrándolos en habitaciones distintas para evitar el conflicto. En este caso, se limita su libre albedrío en favor del bienestar y la seguridad de ambos. Esto demuestra que el libre albedrío nunca es más importante que el bien común, ya que incluso en situaciones simples entendemos que prevenir el daño es una prioridad moral. Además, el argumento de que el mal proviene del mal uso del libre albedrío no explica el sufrimiento que no es causado por decisiones humanas, como desastres naturales o enfermedades. ¿Por qué un Dios amoroso y omnipotente permitiría estos males que no dependen de nuestras elecciones? Esto indica que el libre albedrío no puede ser la única razón del mal en el mundo. En conclusión, el libre albedrío no justifica el sufrimiento extremo ni el mal absoluto. Si el bien común es prioritario incluso en nuestras leyes humanas imperfectas, debería serlo aún más para un ser supremo y perfecto. Por lo tanto, el argumento del libre albedrío no resuelve el problema del mal, sino que lo profundiza, cuestionando la moralidad y la coherencia de un Dios que elige permitir tanto dolor a favor del libre albedrío. No sabes una mierda. No sabes una mierda. No sabes una mierda. En 2024 me parece una barbaridad lo que está diciendo este señor. Bueno, este señor es científico y sabe bastante más de lo que tú sabes. Decir en 2024 que ser homosexual es pecado es triste. Es que es pecado. A ver, ser homosexual va a ser pecado hasta el fin de los tiempos. Al menos dentro del cristianismo. Te guste a ti o no. Entonces, como yo lo veo así, el que se quiere enojar por lo que estoy diciendo es un pecado. Eso, te guste a ti o no, es un pecado. No, en 2024 y en 2078 y en 2500 va a ser un pecado igual. Va a seguir siendo un pecado. No sabes una mierda. No sabes una mierda. No sabes una mierda. El argumento de ser homosexual es pecado y siempre lo será es una falacia de apelación a la tradición. Algo no es incorrecto solo porque antes se creía así. Siguiendo esa lógica, también deberíamos apedrear mujeres y aceptar la esclavitud, porque en su momento eran normales. La moral cambia porque aprendemos y evolucionamos. Decir que la homosexualidad es pecado solo porque la Biblia lo dice es pura hipocresía selectiva. Si ser homosexual es pecado porque lo dice la Biblia, también lo es que un hombre tenga voz y autoridad sobre una mujer. Según la misma Biblia, las mujeres deberían quedarse calladas y obedecer a sus maridos. ¿También defendes eso o ahí si te haces el moderno? Curioso cómo solo usan la religión para justificar su odio, pero cuando toca aplicarla en su vida, mágicamente olvidan lo que dice, pero curiosamente nadie arma escándalo por eso. Si vas a basar tu moral en un libro antiguo de hace más de 2000 años, al menos sé coherente y seguí todas sus reglas, no solo las que te convienen para discriminar.
Además, para que algo sea inmoral tiene que causar daño, y ser homosexual no lastima a nadie. No es un vicio ni una adicción que perjudique a la persona o a otros. El único problema real que tienen los homosexuales es que todavía hay gente que insiste en condenarlos por amar a quien aman. Solo que por descubrir a Dios hace poco estoy en ese proceso de crisis de saber que mis actos o gustos son un pecado. El problema, que mucha gente elige no creer en Dios porque tus actos o gustos van a ser un pecado y te tienes que comportar de cierta manera. No sabes una mierda, no sabes una mierda. Claro, porque la gente elige no creer en Dios solo porque no quiere seguir reglas, no porque la religión sea un cúmulo de dogmas absurdos y contradictorios. Decime una cosa, Green, ¿también dejaste de creer en Santa Claus porque te molestaba que no te trajera regalos, o fue porque creciste y te diste cuenta de que era un cuento? La realidad es que muchos eligen no creer porque se dieron cuenta de que no tiene sentido basar su vida en normas escritas hace miles de años por tipos que pensaban que las mujeres eran propiedad y que la tierra era plana. No es rebeldía, es usar la cabeza. Porque Einstein, para quienes no lo sepan, creía en Dios. Porque Einstein, para quienes no lo sepan, creía en Dios. Porque Einstein, para quienes no lo sepan, creía en Dios. Yo me quedo con el Dios Spinoza. El Dios Spinoza es el Dios ateo. O sea, el Dios Spinoza no existe. Porque Einstein, para quienes no lo sepan, creía en Dios. Porque Einstein, para quienes no lo sepan, creía en Dios. No sabes una mierda. No sabes una mierda. No sabes una mierda. Porque Einstein, para quienes no lo sepan, creía en Dios. De hecho, más del 90% de los científicos y los premios Nobel creen en Dios o en algún tipo de Dios. Contrario a lo que en este podcast lo puedes descubrir también, en el libro de este señor lo puedes descubrir también. Contrario a lo que te dice muchísima gente. La mayoría de los científicos de la ciencia dura creen en Dios, ¿ok? La mayoría de los premios de literatura y todo eso son los que no creen. El famoso estudio de Baruch Shalev, el científico israelí. Pero claro, estoy segurísimo de que crecer en un entorno profundamente religioso no tuvo ningún impacto en su interpretación de los datos, y que su estudio es de alguien con 100% objetividad, jeje. Es curioso cómo no hay muchos estudios concluyentes sobre cuántos científicos creen en Dios. Algunas fuentes dicen una cosa, otras muestran cifras completamente distintas. Por ejemplo, el Pew Research sugiere que menos de la mitad cree en Dios o en un poder superior, mientras que en la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos las cifras son aún muchísimo más bajas, especialmente entre físicos y astrónomos. Pero claro, aquí aparece Green con una certeza divina y asegura que más del 90% creen en Dios. Existen otros autores como José Carlos González Hurtado, que menciona esa cifra, pero no ofrece fuentes confiables ni evidencia sólida que la respalde, más bien, mezcla datos anecdóticos con interpretaciones personales y argumentos teológicos, sin rigor científico. En Dios. Pero bueno, a lo que iba. Se dice, repito, no sé si fue Einstein o no, eso lo pueden buscar ustedes por su cuenta para saber quién fue, que un profesor que era ateo le dice al aula, ¿no? Le dice, bueno, si Dios existe realmente, entonces no existiría la maldad, no existirían las violaciones, no existirían los asesinatos, no existiría la maldad, no existiría la guerra, no existiría absolutamente nada. Entonces, jaque mate, creyentes, Dios no puede existir porque existe el mal. Si existe el mal, entonces Dios no puede ser bueno. Por tanto, y además, la Biblia se contradice y no existe Dios. Y ya está, y se acabó todo, jaque mate. Entonces se dice que es Einstein el que levanta la mano y le pregunta, el señor, ¿el frío existe? Y el profesor le dice, sí, claro que el frío existe. Y le dice, bueno, el frío yo lo puedo sentir cuando está frío, y le da toda la explicación. Y si tocas un hielo, pues puedes sentir que está frío. Y entonces ahí él le explica que no, que el frío no existe. Que el frío es una descripción, pero que no hay manera de medir el frío. Lo que se puede medir es la temperatura o el calor, pero que el frío no existe. ¿Okay? Si tú vas a tomar mediciones, no mides el frío de algo. También le pregunta, por ejemplo, por el tema de la oscuridad. Le dice, ¿la oscuridad existe? Y él le dice, claro que la oscuridad existe. Si tú vas en un sitio donde no hay luz, pues evidentemente está oscuro y no hay iluminación, y eso es la oscuridad. Y entonces, supuestamente, Einstein nuevamente le responde, no, nuevamente estás equivocado. La oscuridad no es nada más que la ausencia de luz, pero la oscuridad no se puede medir. Se puede medir la luz, no la oscuridad. La oscuridad no existe. Y ahí es donde le pregunta después, ¿Dios existe? Y él le dice, ya te probé que no, que Dios no existe. Y ahí es donde él le dice, lo que pasa, la maldad, perdón, le pregunta, ¿la maldad existe? Y él le dice, sí, la maldad existe. Y él le dice, bueno, dame una prueba. Bueno, una guerra, matando niños, etcétera, etcétera, etcétera. La maldad sí existe, por tanto y demás, Dios no existe. Y él le dice que no, que la maldad no existe, que lo que existe es la ausencia de Dios en las personas, porque las personas, si actuaran conforme a la voluntad de Dios, no se cometerían los crímenes, los asesinatos, las violaciones, las guerras, etcétera, etcétera. Este cuento del profesor y el alumno, supuestamente Einstein, es un clásico de la desinformación religiosa. Primero, es importante aclarar que no hay ninguna evidencia histórica de que Einstein haya dicho algo así. Es una historia inventada que circula en ciertos círculos religiosos como si fuera un argumento sólido cuando en realidad es pura ficción. Segundo, la analogía entre el mal como ausencia de Dios y el frío o la oscuridad es sumamente defectuosa. Frío y oscuridad son estados físicos medibles derivados de la ausencia de energía térmica y luz, respectivamente. Son términos descriptivos en física, no entidades independientes.
En cambio, el bien y el mal son conceptos éticos y morales, construcciones humanas que no pueden medirse científicamente. Equiparar fenómenos físicos con conceptos morales es una falacia de categoría. Mezcla erróneamente cosas que pertenecen a ámbitos totalmente diferentes. Además, la idea de que el mal es la ausencia de Dios no proporciona ninguna explicación real para el problema del mal. Si el mal solo existiera cuando la gente se aleja de Dios, entonces las sociedades más religiosas deberían ser las más justas y pacíficas, pero históricamente han sido algunas de las más violentas y opresivas. Esta narrativa tampoco explica el sufrimiento causado por desastres naturales, enfermedades o muertes de niños inocentes, incluso de aquellos criados en la fe. ¿Acaso ellos también están alejados de Dios? Esto revela la insuficiencia de esa explicación. En resumen, esta anécdota ficticia no solo distorsiona la figura de Einstein, sino que también utiliza una analogía defectuosa para abordar un tema complejo de manera simplista y engañosa. Valderrama Cheered, X50. La persona de la pregunta de la homosexualidad te diré algo. Dios ama al homosexual pero aborrece la homosexualidad. Es como una madre que tiene su hijo ladrón. Por más que sus actos sean mal, nunca aborrecerá porque es su hijo. Claro, es así como lo estás diciendo. Mi consejo es leer la Biblia y busca un guía espiritual. Encontrarás respuesta a tus dudas. La comparación entre la homosexualidad y el robo es fundamentalmente errónea y falaz. Equiparar una orientación sexual innata y consensuada con un acto que implica daño a terceros y una violación ética o legal demuestra una falta de comprensión sobre la naturaleza de ambos conceptos. La homosexualidad no es un comportamiento dañino ni inmoral en sí misma, sino simplemente una variante natural de la orientación humana que no causa perjuicio a nadie. En contraste, el robo implica un daño directo a otras personas y una transgresión de normas sociales y legales. Además, la idea de amar al pecador pero odiar el pecado aplicada a la homosexualidad es problemática porque define la identidad de una persona como inherentemente defectuosa o inmoral. Esto genera un estigma injusto y perpetúa la discriminación, contribuyendo al sufrimiento psicológico y social de las personas LGBT. No se trata solo de condenar un comportamiento, sino de rechazar una parte esencial de la identidad de alguien, lo que inevitablemente afecta su dignidad y humanidad, y lo más gracioso e irónico de esto es que luego estas personas se las quieren dar de moralistas. En cuenta eso. Y el hecho de que te gusten las personas de tu mismo sexo es como el hecho de que a mí me guste, de que yo literalmente soy alguien que la gula me pasa factura siempre. Pero con la homosexualidad sí es bastante claro, o en la Biblia sí está bastante claro que es un pecado, el hecho de no echarse con otro hombre, en ese caso. Como mismo, vuelvo y repito, la gula. O sea, hay gente, a mí me cuesta, porque esto lo saben nada más, gente muy cercana a mí, y me cuesta comentarlo, pero tú sabes lo que es comer, llegar a comer tanto, no puedes parar y terminas vomitando. Bueno, ese soy yo. Yo estaba ahí, que era prácticamente rozando la bulimia. O sea, comer tanto que ya tu cuerpo no da más y terminas vomitando. Comparar la homosexualidad con la gula es una falacia absurda. La gula es un exceso en el consumo que puede dañar la salud y generar consecuencias físicas negativas, mientras que la homosexualidad es simplemente amar y establecer relaciones afectivas con personas del mismo sexo, sin causar daño a nadie. Equiparar ambas cosas revela un intento desesperado de justificar prejuicios utilizando categorías morales que no son equivalentes. Si crees que tu problema con la comida es igual al derecho de alguien a amar a quien quiera, capaz el verdadero desorden no está en los demás, sino en cómo entendés la realidad. No sabes una mierda, no sabes una mierda, no sabes una mierda.